Bienvenidos. Este es nuestro módulo de formación de gestión eficiente del riesgo. Importancia de la gestión en riesgo. Una buena gestión basada en riesgos busca siempre la oportunidad que esos posibles eventos de riesgo que se materialicen o no en las organizaciones sean la base para identificar oportunidades de mejora o de crecimiento, así como el fortalecimiento constante de los procesos, el servicio al asociado y por ende el crecimiento y sostenibilidad del sector solidario. Recordemos que la estructura de gestión de riesgo para las entidades que no son cooperativas de ahorro y crédito es la siguiente. Un riesgo de crédito, un riesgo reputacional o el SARLAF, unas políticas de riesgo de liquidez, todo en armonía con prácticas de buen gobierno. Estas conforman el Sistema Integral de Administración del Riesgo. ¿En dónde están estas normas? Circular Básica Contable y Financiera, título cuarto, Circular Básica Jurídica, título quinto. En forma complementaria, tenemos en el título tercero de la Circular Básica Contable y Financiera el régimen prudencial para los fondos de empleados de categoría plena y los indicadores financieros en el título quinto, que complementan las evaluaciones de liquidez de cartera y que son el instrumento que utiliza la Supersolidaria para la identificación de riesgos y la evolución de las entidades a nivel financiero. ¿Cómo podría ser una estructura organizacional de riesgo en las entidades vigiladas? Una junta directiva o un consejo de administración con 3 líneas de defensa. Un gerente, que es el principal ejecutor de las decisiones de la junta directiva a través de los colaboradores de la entidad solidaria, un oficial de cumplimiento o un empleado de cumplimiento según corresponda, y un comité de riesgo. Recuerden que el comité de riesgo es obligatorio, debe reunirse mensualmente, deben hacer parte de esto por lo menos un miembro de la junta directiva o un miembro del consejo de administración, y en las entidades en donde existe la posibilidad de tener un gestor de riesgo o una unidad de gestión de riesgos que realizan todo el trabajo operativo en pro de realizar los objetivos o la ejecución de actividades del Sistema Integral de Administración de Riesgo. Componentes del Sistema Integral de Administración de Riesgo. Unas políticas que están incorporadas en los manuales que ustedes aprobaron en las organizaciones o que están en proceso de actualización. Unas herramientas tecnológicas que son de carácter vinculante, obligatorio, con el cual se busca hacer las valoraciones de riesgo en forma objetiva, minimizando el error y en forma oportuna. Todo esto sustentado en los procesos de la organización. El Sistema Integral de Administración del Riesgo sin procesos no va a funcionar. Ejemplo, proceso de crédito, de ahorro, de vinculación, tesorería, etc. La combinación de estos 3 elementos lleva unos resultados y unos análisis sobre los cuales la junta directiva o el consejo de administración tomará sus decisiones. Algunas generalidades de los manuales de políticas. Dependiendo del riesgo que se esté tratando y el nivel de estructura de su entidad solidaria, lo que se busca es que los manuales de políticas en el que corresponda tendrán unas etapas que ya se ha decantado mucho en diferentes procesos de formación. ¿Cuáles son? Identificación, medición, control y monitoreo. Y unos elementos, unas políticas con unos procedimientos que deben ir en armonía con los procesos de la organización. Recuerden que el sistema de riesgo se adapta al proceso, no el proceso al sistema de riesgo. Documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de la información y procesos de capacitación. Recuerden que estos documentos deben ser aprobados por el órgano permanente de administración, es decir, la Junta o el Consejo de Administración. En los procesos tenemos 3 tipos de procesos, unos estratégicos, unos misionales y unos de apoyo. En los procesos estratégicos es todo lo relacionado con vinculación y desvinculación de asociados y proceso disciplinario. Misionales, servicio de crédito y servicio de ahorro. Y de apoyo, talento humano, tesorería, archivo, seguimiento y control a la cartera, entre otros. Cada entidad tiene diferentes estructuras de procesos. Los que estamos mostrando son sugeridos con base en la generalidad de las entidades de economía solidaria.
Finalmente, estos procesos lo que buscan es la sostenibilidad, crecimiento y fidelización de su base de asociados. Hablemos un poco de las herramientas tecnológicas. Las organizaciones solidarias deben disponer de una plataforma tecnológica de sistemas necesarios para garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno del CIAR. Por tal motivo, deben contar con un soporte tecnológico como software, hardware o un sistema de comunicación acorde con su tamaño, naturaleza, complejidad y volumen de las operaciones que realizan. Asimismo, debe contar con procesos que permitan realizar un control adecuado del cumplimiento de las políticas y demás elementos del sistema integral de administración de riesgo. Por otra parte, las organizaciones deberán aplicar técnicas descritas en cada anexo según el riesgo que corresponda, de tal manera que se deberá contar a disposición de la supersolidaria en medio escrito o audiovisual la guía de los procedimientos utilizados para la adecuada gestión del sistema integral de administración de riesgo. Es decir, que estas herramientas son de carácter obligatorio. Sin embargo, pues obviamente se deben ajustar a la naturaleza, tamaño, recursos humanos y financieros con la que cada entidad cuenta. Hablemos un poco de Integral RIX, que es una de las entidades que está patrocinando esta capacitación. Es una entidad diseñada por y para el sector de la economía solidaria. Es un software que facilita la adecuada gestión de los riesgos en las entidades, especializado en nuestro sector. Y es un instrumento que se ha diseñado no solo para cumplir con los lineamientos normativos básicos, sino que busca generar utilidad y respaldo para la apertura de nuevos servicios o mercados, que permite generar mejores resultados financieros y sociales. Los resultados del software Integral RIX son fáciles de obtener a su vez que en su interpretación, ya que no solo arroja valores numéricos, estadísticos o tablas de información, sino que busca a través de gráficos dinámicos un mayor entendimiento de los usuarios finales de la información. Dando continuidad a nuestra formación, hablemos de los análisis y resultados. Con la obtención de los resultados de estas herramientas tecnológicas y otros aspectos complementarios en cada organización, se lleva un análisis de unificación. Recordemos que el sistema de riesgo es dinámico, es estandarizado, no es un riesgo aparte el de liquidez, aparte el de crédito, es un solo sistema de riesgo y de la importancia de tratarlos en forma integral. Con base en esto se emanarán de ese comité de riesgos los resultados y las recomendaciones para que la junta directiva tome las decisiones a que haya lugar. La obtención de resultados que se esperan de herramientas tecnológicas como Integral RIX deberían ser las siguientes. En SARLAF, contar con una matriz de riesgo, una segmentación, una consolidación de operaciones y una consulta en listas. En SARL, tener las brechas de liquidez con sus proyecciones, promedios y resultados basados en el anexo técnico de la circular básica contable y financiera, un informe de concentración en aportes, ahorros y unos indicadores que permitan soportar esa evaluación. Y para las entidades de régimen prudencial, todo el análisis de indicador de riesgo de liquidez, indicador de solidez y el control a los cupos de endeudamiento. En riesgo de crédito deberíamos contar con un análisis de segmentación en cartera y para las entidades de categoría plena, un análisis de cosechas, matrices de transición y la famosa técnica de monitoreo y cuantificación de pérdida esperada con la cual se busca soportar el reconocimiento en resultados de posibles deterioros en la información financiera. Hablemos ahora de los informes. Después de hacer la recolección de datos, pasarlas por un software, verificar la información y hacer el análisis, se deben elaborar los informes. ¿Cuáles son obligatorios? La norma nos habla en SARLAF de un informe en junio y un informe con corte a diciembre por parte del oficial de cumplimiento. En SARL tenemos que entregar trimestralmente la brecha de liquidez y la evaluación de riesgo de liquidez con sus anexos. Para las entidades de categoría plena tenemos el indicador del riesgo de liquidez y la aplicación del régimen prudencial. Y en SARC, la evaluación de cartera de crédito que se recomienda seguir haciendo 2 veces al año para quienes no tienen la obligación y pues claramente las entidades que define la norma por lo menos 2 veces al año. Esto es lo mínimo que un comité de riesgos debe evaluar en un periodo.
y algunos informes complementarios, como la norma nos habla de 12 evaluaciones en el mes o 12 sesiones en el mes. Hay muchos temas que abordar en el tema de riesgos. De los que recomendamos están los siguientes: en SARLAF, auditoría interna del SARLAF, que es normativo y está en el título quinto de la circular básica jurídica. En SARELE, análisis de evaluación financiera basado en indicadores propios o los indicadores que nos indica el regulador. Y en generalidades del sistema integral de riesgo, análisis de tasa, nuevos productos. Recuerden que con la expedición del sistema integral de administración de riesgo, los vigilados están en la obligación de que cada vez que hagan un cambio en un producto o lancen un nuevo producto, debe analizarse diferentes componentes del área de riesgo para su puesta en marcha. Y el informe anual de riesgo, que va hacia la asamblea de asociados y hace parte del informe de gestión. Para las entidades que son de categoría plena, fondos de empleados, deben también acompañarlo con un informe de gobierno. ¿Qué documentos hacen parte del sistema integral de administración de riesgo? Muy importante, cuando nos hacen las visitas nos van a pedir la documentación del sistema. En la norma no dice que deba ser impreso o en digital, de tal suerte que ustedes podrán tener todo digital o todo impreso. Lo importante es que haya armonía entre los documentos y sobre todo que estén organizados. Manuales del sistema integral de administración del riesgo, anexos técnicos o ejecución que soporten estos manuales, debidamente firmados por quienes los han aprobado. Actas del periodo que las son elaboradas por el comité de riesgos con los temas tratados. La estructura es como la de cualquier acta, que nos han hecho mucho esta pregunta. Como cualquier acta, un orden del día con una citación, el tema evaluado, las recomendaciones y quién firma. Documentos de trabajo. Lo que soporta la evidencia obtenida de la información, y de ahí la importancia de las herramientas tecnológicas. Cuando lo hacemos en un Excel, hay mucho error y pérdida de tiempo o falta de alcance en la información que quiero analizar. Y obviamente si se presentan eventos de riesgo internos o externos, que estos estén debidamente documentados. Procesos de formación. Importante, el sistema de riesgo no funciona adecuadamente si no hay procesos de formación debidamente aplicados en su organización. De ahí que CSA Integral RIC se ha preocupado por tener los 3 ciclos de formación completos. Recomendación: oficial de cumplimiento, todos los aspectos legales y operativos. Colaboradores, todo lo que es conceptualización, análisis de procesos, de casos, así como al comité de riesgos y a los órganos de administración en forma legal, y obviamente pues sobre los manuales que van a aprobar. Recomendaciones del plan anual. Para la adecuada gestión del riesgo es importante describir las actividades que se van a llevar a cabo durante el periodo. Como recomendación para cada una de las entidades tenemos un eje de capacitación, un eje de actualización normativa, un eje de implementación de modelos de referencia para las entidades que les aplica, las evaluaciones que se van a desarrollar en el periodo, y si su área de riesgo es grande en su entidad o tienen un gestor de riesgo ampliamente calificado, pues la gestión de apoyo frente a los procesos de riesgo. En cuanto a capacitación, oficial de cumplimiento, a los colaboradores, al comité de riesgos y al órgano de administración. En actualización normativa, manuales del CIAR, cada año se inventan un tema diferente, no ha pasado poco más de un año de la expedición de las circulares del año 2021 y ya se han emitido 3 o 4 circulares modificatorias, es decir que siempre vamos a tener una actualización en nuestros manuales. Actualización de procesos. Los procesos en las organizaciones no son estáticos, son cíclicos y se deben adaptar a la realidad de su mercado. Y tenemos la incorporación de nuevos modelos de referencia, pérdida esperada, aplicable para todas las entidades del sector solidario del segundo nivel de supervisión en adelante, y hay un calendario de fechas de aplicación. Nuestra recomendación es que, dada la densidad de información y de complejidad del proceso, desde ahora empiecen la preparación de esto y no lo dejen para el final, para que no tengan sorpresas desagradables al finalizar el proceso de adaptación o de implementación.
Cronograma de evaluaciones. Mínimas debemos tener. Con corte a marzo, las del SARELE, junio, septiembre y diciembre. Evaluación de cartera, corte mayo y noviembre. Evolución financiera comparada, que puede ser en los periodos que no hay otros temas ya mencionados. Informes del SICSES, que son los que su área financiera prepara, que van enfocados principalmente a todo lo de liquidez, brechas de liquidez, fondo de liquidez, IRL y régimen prudencial. La idea es que haya armonía entre los informes del área de riesgo y los que se envían a través del capturador SICSES, y cuando tengamos la obligación, pues el envío de la información de modelos de cuantificación de pérdida esperada. Tenemos también la evaluación del SARLAF corte junio y diciembre, informes complementarios como análisis de tasas, servicios, entre otros, posibles planes de contingencia, continuidad de negocio, muy importantes, son enseñanzas que nos dejó la pandemia, la auditoría del SARLAF y el informe anual del Sistema Integral de Administración de Riesgo. Con esto quedaría completo todo su plan de trabajo y es una guía para que ese comité de riesgo y los colaboradores puedan darle curso a las actividades del CIAR. Recuerde que en CIESAS estamos trabajando para fortalecer el sector de la economía solidaria. Contáctenos para asesoría personalizada en todo lo que tiene que ver con la gestión adecuada de sus riesgos, y en Integral Risks estamos gestionando oportunamente los riesgos de las organizaciones. Contáctenos para mayor información acerca de nuestra aplicación. Muchas gracias.